Las vulnerables explicarían por qué tienen la capa fibrosa delgada que hace que se rompa fácilmente, ¿no? Y el síndrome coronario agudo, que desencadena la reacción inflamatoria sistémica, agrava la inflamación de la placa. Entonces, en un esquema tenemos acá a las células T a través de su interferón gamma influyendo sobre las células musculares lisas para que no produzcan mucho colágeno. Entonces baja la producción de colágeno. Y además estas células T estimulan al macrófago en su forma de célula espumosa para que produzca estas metaloproteasas y rompa ese poco colágeno que se formó. Y además esta célula T produce, hace que también el macrófago produzca el factor tisular, ¿no? Entonces en este corazón lipídico estamos teniendo un fenómeno inflamatorio que provoca una capa fibrosa débil, delgada, y fenómenos procoagulantes guardados ahí, una bombita de tiempo guardada ahí, ¿no? Entonces, cuando la capa fibrosa se rompe, se expone a la circulación, queda en contacto con la sangre circulante, y este factor tisular que estaba ahí, producido por esta misma célula T que estimuló a esta célula espumosa, al macrófago, gatilla la producción de toda la cascada de coagulación, al final con la producción de trombina, activación y agregación plaquetaria, formando el coágulo, ¿no? Y teniendo al final pues el fenómeno áterotrombótico. Y es este coágulo que se forma en minutos el que terminará de tapar la arteria total o parcialmente, ya veremos cómo, y dará lugar al síndrome coronario agudo, ¿no? Esta misma señal proinflamatoria aumenta la producción de colagenasas e induce la producción de factor tisular. Entonces, el fenómeno inflamatorio provoca que esta placa sea vulnerable, con placa fibrosa delgadita, fácilmente se rompe, y además es el culpable de que tenga mucho componente protrombótico que dará lugar, pues, apenas se ponga en contacto con la sangre circulante, a la formación de trombos, ¿no? Entonces estas células inflamatorias y sus mediadores no solo regulan la síntesis y degradación del colágeno, sino además que potencian, ¿no?, la parte trombogénica de la placa aterosclerosa, ¿no? Entonces el componente inflamatorio es muy importante. Entonces ahí sabíamos quiénes hacían síndromes coronarios agudos y quiénes hacían una enfermedad aterosclerosa con angina estable tranquila, ¿no? Entonces eran estos pacientes que tienen gran compromiso inflamatorio en sus placas. Lo que nos falta conocer es por qué algunos hacen más fenómenos inflamatorios y otros no. Eso todavía está por verse. Por ejemplo, se ha encontrado relación en pacientes que antes de tener su síndrome coronario agudo tuvieron una gripe, un proceso respiratorio previo, tuvieron alguna infección previa que probablemente haya desatado este fenómeno inflamatorio. Y al revés, ¿no? Pacientes que están hospitalizados por neumonía, por fenómenos infecciosos, tienen más probabilidades de hacer luego síndromes coronarios agudos que aquellos que no tuvieron procesos infecciosos anteriores. Entonces todavía esta parte no está bien explicada, nos falta todavía conocer poco a poco, pero se ha avanzado bastante. El factor tisular, por si no se acordaban de él, esta es la cascada de coagulación. Este factor tisular que se activa es el que desencadena toda la cascada, que termina en la formación de trombina, ¿no? Y la propia trombina se autoestimulará ya en una cascada mayor, formando pues el coágulo, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues tenemos la ruptura de la placa, que tendremos, como les adelantaba yo, y tendremos obstrucción parcial de la arteria, un coágulo que deja todavía un poquito de luz, y una obstrucción total de la arteria, ¿no? Entonces, por las mismas causas, solo que uno tiene un trombo que tapa todo y otro que tapa parcialmente, ¿no? Y los que no, los de placa estable, pues generarán nada más un cuadro clínico de angina estable. El paciente que camina, le duele y me avisa con calma por consulta externa. Estos vienen por emergencia, ¿no? Porque el cuadro, como les digo, se forma este trombo en minutos. Entonces es abrupto, es de inicio brusco, de curso rápido el cuadro clínico de estos pacientes. Y la diferencia en que te tapen todo a que tapen parcialmente, esa diferencia es crucial, porque mientras que el que tapa todo, ¿qué me imagino? Cero sangre sobre esas células, mayor cantidad de muerte miocardio, ¿no? Mientras que aquí este hilito que queda salvará y tendrá menos células muertas, ¿no? Esto dará fenómenos, la clínica es muy parecida, es igualita entre los dos,
sino que tendrán diferencias, por ejemplo, en su expresión en el electrocardiograma. El electrocardiograma, cuando la obstrucción es total, se expresará mediante un supradesnivel del segmento ST, mientras que la obstrucción parcial se expresará en un infradesnivel del segmento ST o una inversión de las ondas T o en nada, un electrocardiograma que no me dice nada. Entonces se dividen, ¿no?, en forma práctica estos fenómenos mediante el electrocardiograma, porque el electrocardiograma me expresa la fisiopatología, de ahí su importancia. Me confirma el diagnóstico y además me está expresando mediante el supradesnivel del ST que esa obstrucción es total y mediante el infradesnivel o las T negativas que la obstrucción es parcial, ¿no? Y de acuerdo a eso yo tomaré decisiones terapéuticas importantes en ese paciente. Entonces el electrocardiograma se convierte en un espejo de la fisiopatología del paciente. Y de ahí la importancia, ¿no? Antes teníamos hasta descritos 20 tipos de anginas, teníamos nomenclaturas de isquemia, subendotelial, transmural, ya toda esa nomenclatura ha sido dejada de lado y nos hemos quedado con la ayuda de este estudio, el electrocardiograma, que es la estrella en el examen auxiliar en el síndrome coronario agudo, porque nos traduce fisiopatología. Entonces ahora ya solo hablamos de síndromes coronarios agudos con ST elevado y sin ST elevado, ¿no? Entonces, los pacientes, entonces tenemos tres formas clínicas, ¿no? Uno, el infarto sin elevación del ST y la angina inestable. Estos dos están hablando de obstrucciones parciales. Solo la diferencia es que en este sí llegó a morir algo de músculo y en este no, porque probablemente fue total la obstrucción al comienzo, pero solito se liberó un poquito, ¿no? Tenemos fenómenos fibrinolíticos, recuerden cuando hay una formación del trombo, mientras van partes que se forman, partes que se degradan, ¿no? Pero al final terminó parcial, ¿no? Por eso es que llega a infartar, es decir, llega a morir un poquito de células y en esta nada. Y la otra forma es con el infarto con ST elevado, estamos hablando de obstrucción total y permanente del trombo en la coronaria, ¿no?, que obstruye totalmente. Entonces estas tres formas clínicas tienen el mismo sustrato fisiopatológico y la diferencia va a ser la obstrucción total en el infarto de miocardio con segmento ST elevado, que hay una oclusión completa, conlleva más muerte celular, y la muerte celular se mide por la liberación de troponina, que es un elemento propio de la célula miocárdica, exclusivo de la célula miocárdica, que al morir la libera a la circulación, por eso que ese elemento, troponina, es específico, MS dice célula miocárdica muerta, que no es lo mismo que decir síndrome coronario agudo o infarto, porque la célula puede morir también por otros mecanismos, ¿no? Pero si está asociada a un cuadro clínico de dolor típico y las demás características, pues será característica de infarto. Mientras que los otros dos son el infarto de miocardio sin segmento ST elevado y la angina inestable. La diferencia entre ambas es que esta muere célula, entonces eleva troponina, mientras que esta no eleva troponinas porque no han muerto células. A estos dos me están hablando de obstrucción parcial. Entonces ahí el electrocardiograma cobra importancia porque me traduce fisiopatología, ¿no?, que se entiende mejor. ¿Qué pasa cuando la obstrucción es total, ¿no? Cuando la obstrucción es total va a haber muerte celular, infarto, eso es el infarto, la muerte de células miocárdicas. A los 40 minutos, fíjense la cantidad, esto en violeta es la cantidad de músculo ya muerto, ¿no?, el músculo necrótico, la zona infartada. Es menor y esta zona negra es una zona isquémica, es decir, está mal irrigada, está sufriendo bajo oxígeno, pero no ha muerto. Es un miocardio, se le llama isquémico o viable, todavía no ha muerto. Pero ¿qué pasa si pasa el tiempo? En 3 horas ya se invierte el panorama y es más la cantidad de células muertas que el miocardio viable. En 96 horas prácticamente casi no hay miocardio viable. Este esquema grábenselo bien porque esto significa el tiempo es músculo muerto, ¿no? A más tiempo, más células miocárdicas que están muriendo. Por eso que en estos pacientes actuamos contra el tiempo. Y es una de las pocas patologías que nos miden. O sea, el tratamiento es medido en tiempo, ¿no? Cuando hagan medicina,
veremos, por ejemplo, que cuando uno identifica un síndrome coronario agudo, desde que tienes contacto con el paciente tienes menos de 10 minutos para tener un electrocardiograma tomado y leído. Si es ST elevado, tienes a partir de ese momento que leíste el electrocardiograma, menos de 30 minutos para ya estar colocando una terapia fibrinolítica o menos de 90 minutos de estar pasando una sala de angioplastía para que con un catéter especial estar abriendo esa coronaria, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que en estos tiempos mejoras el pronóstico de este paciente por esto, porque a mayor cantidad de tiempo que transcurre vas perdiendo más y más células, ¿no? Entonces en estos pacientes se corre, en otras palabras, porque el tiempo es músculo muerto. Entonces, de nuevo cortes fisiopatológicos de pacientes reales, para que no vean que nada más es imaginación. Obstrucción parcial, obstrucción total. Obstrucción parcial expresada con el electrocardiograma sin elevación del ST, obstrucción total, elevación del segmento ST. Y que desencadenará las tres formas clínicas: angina inestable, infarto con ST elevado, infarto sin ST elevado, ¿no? La isquemia duele, ¿no? Si uno se ata por juego un hilito en el dedo, muchos han hecho eso, ¿no? El dedo va cambiando de color y luego duele, y duele fuerte. O cuando empiezan a aprender a tomar la presión e insuflan el manguito un largo rato y hasta 250 y cómo duele ese brazo, ¿no? Ese dolor es de isquemia, porque lo que están haciendo ahí es interrumpir la circulación y el músculo entra primero en isquemia, o sea, no muere automáticamente, entra primero en isquemia y luego, si esto es prolongado, morirá, ¿no? Y esta isquemia duele, así como duele el dedo, así como duele el brazo, el corazón duele, ¿no? Y ese es el síntoma cardinal y la primera pauta clínica que te hará sospechar que estás frente a un paciente en que su placa ateromatosa se ha roto y se forma un trombo encima, ¿no? Que está tapando la coronaria. La localización del dolor orbitalmente es retroesternal, otras veces en hemitórax izquierdo, de carácter opresivo o también urente. El paciente te dirá un peso, como una plancha, como que me están pisando, apretado, hará este gesto con la mano, como un camote atracado, otros la cosa, o en algunos pacientes lo sienten como una quemazón, ¿no? Irradiado a brazo, a mandíbula. A veces es tan fuerte la irradiación que hay pacientes que han ido hasta al dentista porque lo que más les llamaba la atención era el dolor en la mandíbula, ¿no? Y acompañado de síntomas vagales con sudoración fría, náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, esta isquemia, este músculo que está quedando sin oxígeno, duele, y es que la característica principal clínica de estos pacientes. Y no es un dolor que empieza abruptamente, porque el fenómeno trombótico es rápido. Entonces es un dolor que el paciente es capaz de señalarte a las 8:45, a las 8:30, hace media hora, hace 45 minutos, te da un punto en el tiempo en el que empieza el dolor, este inicio agudo, ¿no? Mientras estaba haciendo la diferencia de la angina estable, que era cuando hacía ejercicio, estos pacientes están habitualmente en reposo o con mínimo esfuerzo, ¿no? Porque no depende del ejercicio, la isquemia, sino de esa placa que se disrumpió, el coágulo encima, entonces sin hacer nada, le hacen el dolor, ¿no? Y se traduce en el electrocardiograma, que es el espejo de la fisiopatología, ¿no? Este es un estudio de cateterismo cardíaco, un estudio en el que ingresan catéteres, que son tubitos largos y delgados, que ingresan por vías periféricas, por vía retrógrada, entran en una arteria, en la arteria radial generalmente, y por vía retrógrada llegan hasta la aorta, el dibujo inicial que habíamos visto, ¿no? Y tienen la puntita de una forma especial, algunas dirigidas para coronaria derecha y otros para tronco izquierdo. Se instala una sustancia de contraste y pinta literalmente, y las vemos a través de rayos X, las arterias coronarias. En este caso, esta arteria es la descendente arteria, la coronaria derecha, que tendría que tener acá el dibujo, y está como un muñoncito, obstruida, ¿no? Es una arteria coronaria derecha que se ha obstruido, que en el tiempo va a pasar esto, y que en el electrocardiograma se manifestará con un supra-desnivel del ST en cara inferior, porque la coronaria derecha irrigaba la cara inferior del corazón, ¿no? Y tengo el D2, D3 y en ABF, que son las derivadas que miran la cara inferior, el supra-desnivel del ST. Además, una coronaria derecha grande puede irrigar también la cara posterior del corazón, y eso se identifica en un infradesnivel
de las primeras precordiales, ¿no? Entonces, para que vean la correlación, ¿no?, de lo que está pasando fisiopatológica, anatómicamente y reflejado en el electrocardiograma. Por eso que el electrocardiograma tiene mucho peso, mucha importancia diagnóstica, ¿no?, en el paciente. Traducción fisiopatológica, diagnóstica, me dice hasta la arteria que se está obstruyendo, ¿no? Me dice qué tan grande es, entre más derivadas abarque, más grande será el evento. Me avisa también el pronóstico, me avisa si mi tratamiento tuvo éxito o no, y me avisa si habrá alguna arritmia que complique la cosa o no. Entonces el electrocardiograma es el que más nos ayuda en esta patología, ¿no?, el examen auxiliar estrella. Acá el supraesnivel del ST está en V1, V2, V3, es decir, en V4, V5, en la paraseptal anterior del corazón del ventrículo izquierdo. Entonces acá yo sospecho que es una descendente anterior la que se ha tapado. Y se ha tapado totalmente porque lo que tengo es un supradesnivel del ST. Acá de nuevo es la cara inferior de 2, de 3, ABF. La cara inferior, coronaria derecha probablemente, ¿no? Y este es un ejemplo de cuando no hay supraesnivel del ST, acá ya más bien hay infra. De 2, de 3, ABF y otro infradesnivel. B5, B6, entonces la cara inferolateral, ¿no? Aquí la obstrucción, está diciendo el electrocardiograma que la obstrucción es parcial, ¿no? ¿Y qué diferencia hay que sea total o parcial? En la total va a morir más músculo, en la parcial voy a tener más zona isquémica, más miocardio viable, ¿no? Y la otra forma en que se expresa el electrocardiograma cuando la obstrucción es parcial es con la inversión de las ondas T, que van hacia abajo, por eso le decimos negativas, ¿no? Eso también me está expresando que la obstrucción es parcial y no total, ¿no? Entonces estos dos últimos ejemplos del infradesnivel y de las ondas T negativas entran en el síndrome coroneo agudo sin elevación del ST. Las células mueren, como les decía, liberan esta sustancia interna que es la troponina, propia del miocardio, hacia la circulación, y midiendo esta troponina yo puedo saber si ha muerto o no ha muerto células, ¿no? En el que hay supradesnivel del ST con la obstrucción es total, va a haber troponinas altas, ¿no?, porque está muriendo músculo y va a ser gastante, o sea, el nivel de troponina se va a elevar a harto. Mientras que en la obstrucción parcial se elevará menos, y solo en los casos en que sea infarto sin segmento ST elevado. Y cuando no se eleve estaré frente a una angina inestable, ¿no?, en que tapó parcialmente, pero solo hay miocardio isquémico todavía viable, pero no muerto, ¿no? No es la única enzima. Las troponinas, hay troponina T, troponina I, que está entrecortada. Hay otras enzimas que también se medían. Entre ellas, las que siguen vigentes son la creatinquinasa en su fracción MB, M de muscle, B de brain. Es decir, que también se elevan cuando hay lesión muscular o cuando hay lesión cerebral. No es tan específica, ¿ya? Pero es con la que trabajamos hasta hace unos años antes de que se lograran dosar las troponinas. Troponina es más específica, CKMB menos específica, pero son las dos que te ayudan en el momento agudo porque se elevan dentro de las 2 a 4 horas. Troponina un poco antes que CKMB, entre 2 a 4 horas, CKMB entre 3 a 5 horas. Hay otra, que es la mioglobina, ¿no?, que se eleva muy tempranamente, pero es altamente inespecífica. Por eso es que no se, al final no se cayó en desuso también, no se usó tanto. La CK total también cayó en desuso porque se puede elevar por muchas otras razones, ¿no? LDH, transaminasas, se elevan tardíamente a los días y son inespecíficas, no sirven, ¿no? Al final nos hemos quedado solamente con troponinas y con CKMB, pero ojito que no aparecen en circulación inmediatamente, recién, en el mejor de los casos, luego de 2 horas de iniciado. Entonces un paciente viene con 1 hora de dolor, con 1 hora y media de dolor, y yo le doso, me va a salir negativo. ¿Qué quiere decir? Ay, no, me mintieron, tiene supradesnivel, pero no movió troponinas, no es infarto. No, estoy todavía en esta zona, en que todavía no
ha salido a circulación lo suficientemente cantidad para ser dosable, ¿no? Lo que pasa es que mi método de dosaje pues, demora eso, ¿no? A las 2 horas más allá ya encontraré y le tomo varias veces para ver cómo hace la curva de alza y luego vuelven a la normal, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es en el momento agudo, ¿no? Pero ¿qué pasa después? Ya hemos visto que a las horas va muriendo el músculo, ¿no? Ya va quedando menos zona isquémica y más zona necrótica, ¿no? Esto es en el momento agudo, ¿no? Quedará una zona necrótica, la zona infartada y una zona sana. En el tiempo, a las semanas, a los meses, a los años, el corazón va a sufrir lo que llamamos remodelado ventricular. ¿En qué consiste ese remodelado? La zona muerta adelgaza y crece, ya no porque se siga obstruyendo arterias, sino por fenómenos apoptóticos inflamatorios. La zona sana tiene que hacer más trabajo, porque tiene que seguir bombeando la misma cantidad de sangre y ahora toda esta zona ya no ayuda en el bombeo, entonces tiene sobrecarga de trabajo. Y esta sobrecarga se traduce luego en dilatación de la zona sana. Entonces al final tengo un corazón dilatado, esférico, el ventrículo izquierdo, ¿no? Comprometida tanto, o sea, no solamente la zona que se infartó, sino incluso la zona sana. Esta transformación que me degenera al final en la presencia de una miocardiopatía dilatada de origen isquémico, ¿no? Que es la que tiene las 2/3 partes de la miocardiopatía dilatada, es la responsable de 2/3 partes de la miocardiopatía dilatada, es justamente por esta remodelado ventricular. Entonces, cuando yo tenga que tratar a estos pacientes, tengo que tener esos dos tiempos presentes. Primer tiempo, tengo que pelear contra esa placa inestable y el trombo. Entonces, mi terapéutica será remover el trombo, a eso le llamamos reperfusión, terapias de reperfusión. Tendré que estabilizar esa placa para que vuelva a cicatrizar, tendré terapia de estabilización de placa, y a futuro tendré que procurar que mi paciente no remodele, ¿no? Y de esos dos grandes conceptos se desprende el tratamiento de estos pacientes. En el momento agudo tendremos terapias de reperfusión con el uso de fibrinolíticos que tratarán de disolver ese coágulo, de angioplastía, que a través de esos catéteres, habíamos hablado del diagnóstico, hay catéteres que llegan hasta el mismo sitio de la lesión, inflan en la puntita un balón y ese balón abre la arteria, ¿no? Eso se le llama angioplastía, y a futuro, para que no llegue a la cardiopatía dilatada, tendré que